Si hay alguien que sabe y conoce perfectamente acerca de los temas educativos es Miguel Sekeli Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Oye, el gusto de platicar contigo, como ya es costumbre, sobre todo cuando se trata de asuntos educativos. Déjame primero contextualizar un poco a la audiencia. ¿Cómo ha evolucionado la educación en nuestro país para que sepamos en dónde estamos parados y si realmente han funcionado las políticas públicas en este ámbito, las políticas que se han implementado entre los sexenios? Sí, te escuchamos, Miguel, adelante. Perdón, vi como congelada la imagen, gracias. Bueno, tenemos una situación pues bastante urgente y digamos también muy preocupante en el sentido de que durante la pandemia se observaron dos fenómenos muy importantes para el sector educativo que creo que no se les está dando la dimensión correcta. Uno es que entre los años 2020 y ahora 2022, cientos de miles de jóvenes abandonaron sus estudios durante la pandemia, pues simplemente porque no pudieron continuar por diversos motivos. Pero además, los que se quedaron no siguieron aprendiendo al mismo ritmo por razones obvias, no se aprende igual en un salón de clases que frente a una televisión. Y eso generó rezagos educativos muy importantes, muy pronunciados, graves. Y eso lo que tendría que tener como consecuencia en pues, cualquier país que tenga la educación como una prioridad es que el gobierno y por supuesto la Secretaría de Educación debería estar volcado a regresar a esos jóvenes niños que interrumpieron sus estudios durante la pandemia y a resarcir esas pérdidas de aprendizaje. Así es. Miguel, vamos a tratar de limpiar un poco la comunicación. Estamos teniendo ahí un problema de audio. Estamos platicando con Miguel Sekeli acerca de las estrategias en el ámbito educativo, de estos dos grandes problemas que ahora Miguel nos comentaba hace unos momentos. Tenemos dos problemas graves que se han profundizado en medio de la pandemia. Por un lado, la deserción escolar, pero por el otro también el rezago educativo. ¿Qué papel es el que está fungiendo en este momento el gobierno federal a fin de poder combatir ambas problemáticas, ¿no? Que dicho sea de paso, realmente no sabemos exactamente en dónde estamos parados porque hay una estadística que tampoco se ha continuado. Y ahora sí, retomamos la comunicación contigo, Miguel. Se cayó aquí la imagen, una disculpa. Sí, decía yo que tenemos una circunstancia bastante preocupante por dos sentidos. Uno, la salida de cientos de miles de niños y jóvenes y niñas y jóvenes de la escuela, del sistema educativo durante la pandemia. Y número dos, un problema también muy grave, y es que al no poder aprender al mismo ritmo, esto requeriría que el gobierno se volcara literalmente tanto a identificar a esos jóvenes que salieron para que regresen al sistema educativo, como un programa de regularización y de retomar esos aprendizajes perdidos antes de continuar normalmente, porque el aprendizaje por naturaleza es un proceso acumulativo. Por ejemplo, si un niño o una niña no pudo aprender durante la pandemia a sumar cuando estaba programado, si regresa y ahora se pretende que aprenda a multiplicar, pues simplemente eso no es posible, porque esto es un proceso acumulativo de adquisición de conocimiento y de competencia. ¿Qué tanto ha influido la falta de infraestructura, la austeridad que hemos tenido en el gasto, la eliminación ahora de programas como la escuela de tiempo completo para que tengamos estos niveles de rezago educativo, ¿no? Hace un momento compartíamos con la audiencia estos datos, estimaciones del Banco Mundial, en donde decían son por lo menos 2 años y nos enfocamos directamente en el tema de la pandemia, pero también hay que decirlo, es una problemática que venimos arrastrando de tiempo atrás. Sí, y no es realmente que el país no tenga dinero para esto, es prioridades, es el establecimiento de prioridades. Si uno, es como en cualquier casa de familia de las personas que nos escuchan, pues digo, con que haya un peso, el problema es cómo se gasta ese peso. Si tenemos muy poquito dinero, bueno, pues se tiene que gastar en lo más esencial, en la alimentación, etcétera. Y en la medida que se va teniendo más recursos, pues uno tiene que ir decidiendo cuáles son sus prioridades. En un país es igual. O sea, en México dinero hay. México no es un país pobre como país. Si uno ve, por ejemplo, el ingreso promedio de las familias, el problema es cómo se está distribuyendo ese recurso. Por ejemplo, si el gobierno prefiere invertir en una refinería, bueno, eso quiere decir que una refinería para el gobierno es más importante que, por ejemplo, financiar, como tú decías, las escuelas de tiempo completo. O sea, no es falta de dinero, son prioridades. Y lo que nos está reflejando este presupuesto, al dejarle tampoco a la educación,
pues es que la educación no es una prioridad. Simplemente se podrán decir los discursos que se quieran, pero si uno ve el presupuesto, a la educación se le ha quitado dinero y ese dinero se ha ido a otras cosas que sí son prioridad para el gobierno actual. Entonces, en el caso de la educación, se podría perfectamente financiar un programa de recuperación, de resarcimiento de estos aprendizajes. Ni siquiera es algo muy caro y, como bien decía, si esto va a implicar la pérdida de 2 años, con una buena estrategia eso puede ser menos de 1 año o 6 meses, depende de lo que se haga para resarcir el problema. Claro, cómo recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Hablando de asuntos de dinero y ahora que lo mencionas, justamente ayer salía la secretaria de Educación a decir, ¿no? A dar este gran anuncio en donde se pretende beneficiar alrededor de 1.1 millones de maestros con un incremento de salarios. Su intención es que alcancen alrededor de 14,300 pesos al mes todos aquellos que están abajo de los 10,000 pesos. ¿Qué nos dices? ¿Tiene la capacidad el gobierno federal para hacerlo? Porque también previamente veníamos con el anuncio de la federalización de la nómina de los maestros como parte de su plan educativo. Efectivamente, habrá que ver de dónde saldrá ese dinero, porque es mucho dinero que en el presupuesto la Secretaría de Educación no lo tiene programado actualmente. Entonces habrá que ver de dónde va a salir, ¿no? Pero sobre todo aquí creo que la gran omisión está en una falta de estrategia, porque nuevamente ante un problema tan grande, un problema tan grande que va a tener un impacto de generaciones, como es esta salida prematura de la escuela y la falta de aprendizajes que van a crear un hueco, que van a impedir que muchos alumnos, que una generación completa de alumnos en escuelas públicas pueda avanzar al ritmo normal. Bueno, eso debería ser la primera prioridad. Entonces, este anuncio, qué bueno que se le vaya a subir el sueldo a los maestros, eso por supuesto siempre es una buena noticia, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Se va a subir el sueldo a los maestros y punto? ¿O se les va a subir el sueldo a los maestros con esto llevado paralelamente a un mayor esfuerzo para estas políticas, por ejemplo, de recuperación de aprendizajes? Y eso es lo que yo no veo una estrategia, veo pues simplemente un anuncio que pues uno siempre le puede dar muchas interpretaciones, incluso de carácter electoral, pero al no haber una estrategia detrás, pues se presta a pues incluso a la especulación, ¿no? Especulaciones, exacto. ¿Cómo cerrar entonces esta brecha educativa, Miguel? Porque ya hemos hablado acerca del rezago, hemos hablado de todos estos jóvenes que desertaron y que por cierto, tampoco nos ha dicho la Secretaría de Educación qué es lo que se está haciendo para poderlos recuperar, ¿no? Para poder hacer que todos esos jóvenes, esos niños, niñas, adolescentes regresen realmente a las aulas. ¿Cómo lograr que se cierre esa brecha? ¿Cómo lograr que verdaderamente México pues esté enfocado en los asuntos educativos? Mira, aquí la ventaja es que como otros países sí lo están haciendo, tenemos ejemplos de cosas que incluso ya hay una medición de su éxito. Por un lado, hay varios países de América Latina que lo que han hecho es a cada escuela darle los elementos para que literalmente vaya a tocar a la puerta de la casa de los alumnos que pues al haber estado registrado en las escuelas saben dónde viven, y mediante todo un procedimiento que incluye también apoyos al aprendizaje, regresar a estos alumnos a la escuela. Y por otro lado, ha sido muy exitoso en varios países ya programas, por ejemplo, de tutoría, en donde a los alumnos se les hace un diagnóstico muy puntual de dónde están sus deficiencias. Y ya conociendo sus deficiencias, se asigna un tutor, que incluso ni siquiera es algo muy oneroso, son intervenciones muy costo efectivas, de muy bajo costo, en donde los alumnos pueden recibir 1, 2, 3 tutorías a la semana, y con eso se van recuperando, con un programa que es alumno por alumno, pero como cada docente puede atender a muchos alumnos, e incluso las tutorías se pueden dar por teléfono, hay evidencia de que esto funciona. O sea, formas de hacerlo hay. Dinero hay, lo que falta es poner esto como una prioridad y tener una estrategia para, primero que nada, reconocer que es un problema, ¿no? Y ya reconocido, entonces tener una estrategia y llevarla a cabo para evitar esta tragedia para una generación completa. Sonará trillado, Miguel, pero dicen por ahí falta voluntad política, caray. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Al contrario, muchas gracias y un gusto saludar a todos y a todas.